De un libro, un cuento. El elegido, escrito por el alemán Thomas Mann. Premio Nobel de Literatura en el 1929. Es una novela que está inspirada en leyendas antiguas medievales. Y la obra recrea la historia de un niño nacido del amor incestuoso entre un duque y su hermana. El autor en esta novela explora la culpa, el destino, la gracia y también la santidad, mezclado todo por la ingenuidad de la Edad Media con una fina ironía. La obra muestra cómo el caer en el pecado puede ser comienzo de la salvación, y cómo novelar una leyenda puede volver poético y humano incluso el relato más turbio. En una tierra donde los monasterios eran islas de silencio, en un mar de guerras y pecados, una historia tejida con hilos de culpa, destino y redención se desarrolla. Allí, en el centro de Francia, en el venerable monasterio de Cluny, los monjes cantaban, a la luz titilante de los cirios, la leyenda de Gregorio, un hombre que nació del error y fue elevado a la santidad. Todo comenzó con un duque poderoso y su hermana Sibila, tan bella como maldita por su pasión. Huérfanos de cariño y rodeados de una corte corrupta, se refugiaron en uno en el otro. Y lo que empezó como amor de hermanos se transformó en noches silenciosas, en una unión prohibida y en una transgresión que ambos sabían condenada, pero que parecía más fuerte que su voluntad. De ese amor nació un niño. Sibila lo amó al instante, pero al mirarlo veía el reflejo de su culpa. Temerosa del escándalo y también del castigo de Dios, se dejó convencer por su hermano. Lo abandonaron en una cesta de juncos, flotando por un río que parecía murmurar una oración. Era una afrenta a la providencia, un intento de enterrar su pecado en el silencio de las aguas. El niño sobrevivió porque el destino así lo quiso. Unos pescadores, pobres pero piadosos, lo encontraron. Lo encontraron envuelto en trapos y en llanto. Lo llamaron Gregorio y lo criaron como un hijo propio. Fue un niño dulce, de mirada serena y siempre dispuesto a ayudar. Y cuando aprendió a rezar, nadie dudó de que tenía un alma especial. Gregorio creció sin sospechar la herencia terrible que corría por sus venas. A la fuerza de sus brazos se unía también la ternura de su corazón. Defendía a los oprimidos y temía ofender a Dios más que a ningún hombre. El pueblo lo amaba y pronto su fama de caballero virtuoso se extendió hasta la corte ducal. Allí, guiado por la mano invisible del destino, conoció a Sibila. Ella, a pesar de los años, conservaba una belleza serena, también cargada de nostalgia. Cuando sus ojos se encontraron, fue como si dos llamas, separadas largo tiempo, se reconocieran. Sibila, que no sabía si su hijo vivía o estaba muerto, sintió en ella renacer un amor profundo y confuso. Veía a Gregorio la nobleza de su linaje, como si fuera su propio reflejo de juventud, y también un eco de pasión que le había condenado. Gregorio, por su parte, no pudo resistir una atracción misteriosa. Ambos, ignorando la verdad, se casaron bajo el coro de los ángeles, o al menos eso ellos creían. Fueron felices un breve instante, como si el mundo entero conspirara para darles tregua antes del juicio. Pero la verdad siempre despierta, y un ermitaño que había tenido visiones llegó a la corte y con voz temblorosa desenmascaró el secreto. Madre e hijo habían pecado de nuevo, renovando la maldición de su sangre. La revelación
destruyó su felicidad como un rayo que parte un roble. Sibila cayó enferma de dolor, comprendiendo que su destino era repetirse la culpa. Gregorio, consumido por la vergüenza, decidió que ningún castigo terrenal era suficiente. Abandonó su título, sus riquezas y a su hijo recién nacido. Cruzó bosques y montañas hasta llegar a una isla solitaria, barrida por vientos helados y olas furiosas. Allí, con sus propias manos se encadenó una roca, expuesto a la intemperie. No habló ni pidió nada al mundo, solo levantaba su corazón a Dios, rogando que su sufrimiento limpiara la mancha de su linaje. Durante 13 años, soportó tormentas, hambre y soledad. Sobrevivía gracias a los peces que las olas depositaban a sus pies. Y cada herida de sal y viento era para él un recordatorio de su debilidad humana. Poco a poco su cuerpo se debilitó, pero su alma se hizo tan luminosa como lo es un faro en la costa. Sibila, devastada por la culpa, entró en un convento. Allí vivió como una sombra, rezando, llorando y mendigando perdón en cada salmo. El hijo de ambos, mientras tanto, fue acogido en secreto por monjes que vieron en su destino la posibilidad de romper la cadena del pecado. Cuando el tiempo estuvo maduro, Dios habló a través de sueños a un obispo, mostrándole a un hombre encadenado que debía guiar su iglesia. Siguiendo señales y profecías, el obispo encontró la isla y liberó a Gregorio, ya tan débil que parecía un santo más que un hombre. Lo condujo ante el pueblo cristiano que, al conocer su historia, lo aclamó papa. Veían en su penitencia una prueba viva de la misericordia divina. Y si Gregorio podía ser perdonado, todos podían tener esperanza. Como papa, Gregorio gobernó con humildad y justicia, nunca olvidando que su autoridad venía de Dios y no de la sangre noble que lo había condenado 2 veces. Administró sacramentos, reconcilió enemigos y llevó consuelo a pobres y enfermos. Y su sola mirada y presencia infundía paz a quienes sufrían. Al final de sus días, Sibila, vieja y encorvada por la penitencia, se arrodilló ante él. Madre e hijo se miraron como 2 almas que habían descendido al abismo y de aquel habían regresado. Se perdonaron porque comprendieron que, en su caída, habían abierto un camino de fe para otros. Su hijo, criado entre rezos y cantos de salmos, se convirtió en santo, y así la estirpe manchada se transformó en un ejemplo de redención. El monasterio de Cluny guardó sus reliquias y sus muros, a un siglo después, murmuran esta historia a quien se detiene a escuchar, la historia de Gregorio, el elegido, el penitente convertido en pastor del mundo. Y así, bajo un cielo de estrellas que vigila el paso de los siglos, la historia de Gregorio se convirtió en un canto de esperanza, enseñando que, incluso en el error más profundo, el arrepentimiento y la fe pueden forjar un camino hacia la salvación, si el corazón se abre a la infinita misericordia de Dios. Que tengas un feliz día.